Antes de entrar en materia con la elección del domingo, la elección del Poder Judicial del domingo, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, y pedirte un comentario breve sobre pues esta crisis de ya más de 2 semanas está por cumplirse la segunda semana de la movilización de los maestros en la Ciudad de México, que ha afectado a 1.200.000 niños. Un comentario breve, Luis Carlos Ugalde, y entramos en materia de la elección del domingo. Buen día, Luis Carlos. Pues me preocupa que estemos hablando de los derechos de los sindicatos de maestros y no de los derechos de los niños a aprender y que estemos enfrascados en las grillas magisteriales como hace 10, como hace 15, como hace 20 años, en lugar de hablar de la calidad de las escuelas, de que en lugar de que los niños vayan 4 horas en escuelas que tienen muy malas condiciones, pudieran ir a escuelas de tiempo completo. Ese es el centro del debate y la gente, como ha sido tradicional desde hace 20 años, se roba el discurso, quiere hablar de sus cosas, de su dinero, de sus prerrogativas y el gobierno, como antes y ahora, está tratando de ver de dónde junta dinero, por qué le da trato privilegiado de reducirles la edad de jubilación. Ojalá se lo hicieran a todos los maestros, a todos los trabajadores del país, pero otra vez las CENTE son trabajadores de primera y el resto de la población trabajadores de segunda. Este trato de privilegios que refleja la CENTE y no focalizarnos en los niños, me parece que es la parte más triste de esta historia. Bien. Ayer Guadalupe Tadei actualizó su cálculo de participación para el domingo. Dijo que estiman que votará entre el 18 y 20% del padrón, es decir, números cerrados, entre 18 y 20 millones de mexicanos. Eso está muy por arriba de la estimación que habías hecho, Luis Carlos, de Yo, participación el conti- domingo. yo contigo hace varios meses me preguntaste esto y yo te dije que yo pensaba que el número va a ser a 10%. Las Noviembre. últimas encuestas que están midiendo esto y que tienen un problema básico de medición, que es el hecho de que esto no es un tema entendible ni un tema que la gente conozca bien, sugieren que la tasa podría ser del 18, del 20, del 25%, porque la gente en las encuestas dice dos cosas. Uno es que ve bien la reforma judicial y ve con simpatía que se elijan jueces. Y luego cuando le dicen, vas a ir a votar, pues es automático y natural que la gente diga, sí, sí voy a ir a votar, aunque no ocurra el próximo domingo. Entonces es probable que vote más del 10. ¿Qué tanto? Depende de muchas cosas, depende de si la gente boicotea o no, depende de si llueve o no llueve, depende de la movilización del gobierno y qué tan efectiva es. Esta es la parte más importante. Yo creo que el 80% de los votantes van a ser gente movilizada. ¿De qué tanto los maestros agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se comenta, se dice que son los principales promotores de la elección del próximo domingo, van a cumplirle al gobierno? Entonces, no sé, yo tiendo a pensar que estructuralmente es muy difícil que la elección se acercara a los 20, es muy difícil. Yo creo que se quedará en los 15, 14 probablemente, Ciro. Bueno, que no es muy lejos de la cifra que manejabas. Nos dijo ayer Guadalupe Tadei, tengan confianza en la certeza de la elección, pero como marcan en su análisis, pues va a ser una elección sin resultados inmediatos, sin sábanas de resultados afuera de las casillas, sin conteos rápidos. Va a ser una elección que nada tiene que ver con las que conocemos desde 1997, Luis Carlos. Yo creo que va a ser la elección más inducida y comprada de la historia de México y va a ser la elección con voto más desinformado de la historia de México. La A primera ver, razón uno, que te más doy, inducida y comprada. sí, así es, Pepe, en términos proporcionales. Y lo digo por una razón. Nuestra estimación y la de las encuestas y la de los estudios y de expertos y las anécdotas políticas te dicen que la mayor parte de los votantes serán movilizados. Y si en una elección normal existe la compra del voto y existe la movilización de todos los partidos, y probablemente la movilización en una elección presidencial puede representar el
6, 8% del voto total, porque sale mucha gente a votar. En una elección como esta, donde van a ir muy pocos votantes, es probable que esta parte, este componente movilizado, clientelar, comprado, sea del 80% de las personas que van a ir a las urnas. Entonces, proporcionalmente hablando, esta va a ser la elección más inducida y más comprada de la historia del país. Y la segunda es que por razones Medir esa estructurales, movilización, Luis Carlos, va a ser bien sí, difícil. ¿Quién lo va a medir? ¿Quién va a medir el grado, el nivel de inducción y de compra? nadie lo va a medir, nadie te lo va a decir. Probablemente algunos medios reflejen estos ejercicios en las calles el próximo domingo. Yo te comento, si tú ves las encuestas y ves entre los votantes independientes cuál es el interés en ir a votar, es muy bajo. Si tú ves los ejercicios que están haciendo los gobernadores, y aquí pongo gobernadores, incluidos Morena y otros, el interés que ponen en esto, cuando tú escuchas historias anecdóticas que te platican o me han platicado a mí los operadores de Morena, que he escuchado de funcionarios de gobiernos federal y estatales y te platican desde hace muchas semanas lo que están haciendo en términos de operación, de logística, de movilización, de reuniones de capacitación, de reparto de acordeones, pues sabes y te enteras de que hay un proceso en marcha desde hace semanas para sacar a la gente a votar y para capacitarla de cómo votar. Eso está ocurriendo en todo el país. De hecho, Ciro, la principal actividad estratégica de las personas que van a llegar a los puestos en las últimas semanas no ha sido estar haciendo TikToks, ha sido reunirse con estrategas de partidos, con movilizadores, tener reuniones a puerta cerrada para estar en las listas palomeadas por quienes definen estas cosas. Esa es la verdadera campaña. La verdadera campaña es en la lista de Palacio Nacional, en las listas de los gobernadores, en las listas de los candidatos, en las listas de sindicatos. Esas son las listas que van a definir por qué ese voto va a representar, desde mi intuición, como el 80% de lo que se emita la próxima semana. El otro 20% probablemente sea voto independiente, que va a tener un peso pues, marginal en la votación. Así veo las cosas. Oye, Luis Carlos, bueno, te saluda Manuel Peregrino. Y entonces todas las voces que están planteando no ir a votar, ayer ya salieron los partidos políticos de plano, PRI, PAN, PRD, dice, bueno, PRI, PAN, PRD, pues ya inexistente, diciendo que no van a ir a votar. ¿Tú lo ves inteligente en esta idea de tratar de rescatar algo de lo que es el sistema judicial que está en juego? Pues mira, yo te voy a decir algo, Manuel. Yo en lo personal sí voy a ir a votar porque yo quiero vivir la experiencia en propia mano. Quiero ver algo que me parece una elección profundamente ridícula en sus términos, porque ponerte a votar por 50 personas, eso es, en el caso mío, yo tengo que votar por 51 cargos. No, perdón, si tengo que votar por 51 cargos yo en la Ciudad de México y para Ujú. saber quiénes son, o por quién escoger, tengo que analizar 293 currículums. Así Ese es es. mi caso, pero esa es la mayor parte de la gente. ¿Quién va a dedicarle, quién va a estudiar 290 casos? Nadie, En sus, nadie, nadie. nadie, Bueno, nadie. entonces, la gente va a ir a votar a ciegas, profundamente desinformada. No hay manera de poder ejercer un voto razonable y un voto informado. Eso no se puede. Esta elección está mal conceptualizada de principio. Entonces, ¿cómo vas a ir a votar con inteligencia bajo estas condiciones? Por eso yo simpatizo mucho con la gente que dice que es mejor no votar, porque quienes vayan a votar van a hacerlo de tin marín o bien con acordeón. Entonces, yo simpatizo con eso, yo sí voy a ir, pero simpatizo con la otra idea de que si no puedes hacer algo bien, mejor no lo hagas. Oye, yo coincido contigo, yo también he decidido ir a votar, Luis Carlos, pero precisamente por la complejidad que planteas, yo la verdad es que sí he ido haciendo mi propia guía, no sé si es un acordeón, pero mi propia guía de cuáles son los números que voy a poner porque ya los decidí, ya los elegí, yo ya revisé, como tú bien dices, ha sido un trabajal brutal el tema de revisar las fichas, pero si no llevo esa guía, Luis Carlos, no soy capaz de recordar tantos nombres, ¿eh? No, cuando tú votas, tú ya estás votando por números. Cuando tú votas por números es un reflejo bastante visual de que demeritas la democracia, deformas la relación entre votado y Pues votante, sí. conviertes esto en un ejercicio de acordeón.
como esta va a ser recordada, la democracia del acordeón, desafortunadamente. Bueno, pues muchas gracias. Compartes finalmente, sé que has sido muy cuidadoso siempre en el tema del INE. Tú fuiste presidente del IFE varios años, con quienes dicen que el domingo asistiremos también a la demolición del INE con esta elección. Yo deseo que no, por supuesto, pero creo que después de la elección viene un riesgo de la mayor constitución del país en los próximos años. Si la presidenta Sheinbaum decide o no decide como resultado de la elección presentar una iniciativa de reforma electoral. Para ella puede ser muy fácil echarle la culpa al INE en caso de que sea atacada, criticada por una baja participación. Lo más fácil es decir que fue culpa del INE, que no lo hizo bien. Vamos a ver después del próximo domingo Correcto. 2 semanas de conteo de votos que va a ser tortuosa, va a ser ridícula, van a salir cosas espantosas porque, reitero, Se cada juegan votante... un poco el pellejo también los consejeros, la Pues presidenta también, del Ciro. INE. Entonces, No la tienen tan fácil, Luis Carlos. no la tienen tan fácil, pero esto no es una culpa original del INE, esto es una culpa original del Lo Congreso. entendemos. Sí, pero el Creo que el INE INE fue debió haber hecho aceptando más. Creo que el INE todo. debió haber hecho más para explicar por qué esto es un absurdo desde el punto de vista logístico. Entonces, ¿cuál es la decisión estratégica del gobierno y de la presidenta respecto a una reforma electoral? Si decide ir y usar los resultados de la reforma judicial como un pretexto para reducir los estándares logísticos, operativos y de independencia del INE, entonces el país iba a entrar en una zona muy problemática, porque el INE, después de la reforma judicial, la última, digamos, línea de protección para que funcione los últimos resquicios de contrapesos electorales en el país es el INE, es el último que queda. Si se destruye esto, estamos en una situación muy difícil. Atentos. Ojalá no ocurra esta situación. Ojalá no se dé y ojalá podamos platicar a mediados de la próxima semana. Muchas gracias Claro que sí, siempre, Ciro. Luis Carlos Buenos Ugalde, días. director general de Integralia Consultores.